Diversos historiadores han considerado al Mediterráneo como la cuna de la civilización occidental. Esto por su condición de mar interior, que está rodeado de tierra, y el hecho de que sus aguas irrigaran las playas de Asia, África y Europa, lo convirtieron en un espacio ecúmene, lo cual significa que es un lugar poblado de forma permanente por diversas culturas. ¿Quieres saber la historia y la formación de algunas de las civilizaciones más recordadas en este espacio geográfico? Para saber más, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que estaremos tocando el día de hoy es el Mediterráneo y sus primeras culturas. El proceso de aprendizaje nos dice que debes de indagar a partir de la noción de espacio ecumene aplicada a los antiguos pueblos fenicios, egipcio, cretense, cartaginense, griego y romano en la cuenca del mar del Mediterráneo como una forma temprana de integración de la economía, la sociedad, la cultura y la política. Así que sin más, comenzamos. Tema: el Mediterráneo, espacio de comunicación y de desarrollo de culturas. Durante miles de años, el Mediterráneo fue como una autopista muy concurrida por los antiguos pobladores del pasado. Imagínate a millones de personas viajando por sus aguas hace unos 1500 años antes de nuestra era. En el vasto escenario del Medio Oriente y Asia coexistían sociedades con estructuras muy diferentes. Por un lado, teníamos a las civilizaciones agrícolas, de las cuales hablamos en nuestro último video, y por el otro, los poderosos imperios que se extendían gracias a su habilidad en la guerra y la recaudación de tributos. Sin duda, el rey de la colonia era el imperio persa, originalmente arraigado en lo que ahora conocemos como Irán. Pero mientras los egipcios e indios se entretenían diseñando calendarios y levantando templos, también los persas perfeccionando sus tácticas militares tierra adentro, en las costas occidentales del Mediterráneo, otros pueblos estaban disfrutando de una época dorada gracias a la navegación. A lo largo de más de un milenio, estas culturas marítimas, como los fenicios, cretenses, cartaginenses, micénicos, espartanos, atenienses, se batieron en una emocionante lucha por el dominio de este mar. El resultado fue la creación del primer centro de fusión cultural, económica, política de la historia. Así que, pues, ¿estás listo para un viaje a través de estas fascinantes culturas? Pues vamos a ello. Tema: Creta y Micenas. Imagina retroceder en el tiempo hasta el año 2000 antes de nuestra era, en un mundo donde los océanos eran caminos llenos de oportunidades. En esa época, los habitantes de la isla de Creta y de la región de Micenas, en lo que hoy pues es Grecia, se destacaron como los pioneros de la aventura marítima. Estos antiguos cretenses y micénicos eran expertos en cultivar viñas y olivos, pero también se convirtieron en auténticos maestros de la navegación. Su destreza en el mar les permitió romper las barreras geográficas que los rodeaban, y pronto comenzaron así a establecer rutas comerciales que a la postre se extenderían desde sus hogares hasta los lugares más lejanos como Mesopotamia y Egipto. De hecho, su influencia se propagó a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo también. Con esto puedes pensar en ellos como los antiguos maestros de la carretera marítima, y así es fácil entender por qué. Y es que cuando excavamos en sus bodegas, tumbas, palacios, encontramos tesoros y artefactos de lugares tan distantes. Imagínate descubrir barcas que revivan los mitos egipcios en las tumbas de Creta. Así de diversa era la comunicación y la navegación en aquel tiempo. Así que la próxima vez que escuches sobre Creta y Micenas, recuerda que estos aventureros marinos, incluso conocidos como talasocracias o gobernantes del mar, desempeñaron un papel crucial en la historia del Mediterráneo y en la formación de lo que pues hoy conocemos como la civilización griega. Sin duda, el pasado nunca deja de sorprendernos. Tema: fenicios. El historiador Heródoto solía decir que los fenicios eran un pueblo destinado al mar debido a su geografía única. Imagina un estrecho territorio costero, conocido hoy como el Líbano, abrazado por cadenas montañosas que se extienden de norte a sur. A pesar de su belleza como paisaje, estas tierras no eran tan ricas en recursos agrícolas y no podían alimentar a una población dispersa en ciudades y estados como Tiro, Bilbos y Sidón. ¿Qué hicieron entonces los fenicios para poder sobrevivir? Pues desarrollaron una habilidad asombrosa para construir barcos y se aventuraron en el mar en busca de alimentos y oportunidades. Los fenicios tenían un tesoro invaluable:
los bosques de cedros y cipreses de su región, que proporcionaban madera necesaria para construir buenos barcos. Aunque sus naves no eran tan grandes, sus pequeñas embarcaciones negras con un solo mástil y una vela cuadrangular al centro eran ágiles y muy eficientes. Incluso cuando el viento era insuficiente, avanzaban con la fuerza de 2 filas de remos, permitiéndoles recorrer hasta 100 kilómetros al día. Hacia el año 1400 a.C., los fenicios entraron en una era dorada. En ese tiempo, muchas potencias que habían dominado el comercio mediterráneo como Creta estaban en declive, por lo que les permitió a los fenicios convertirse en una potencia. Entre los años 1100 y 700 a.C., establecieron talleres de manufactura en casi toda la costa del Mediterráneo. Con el tiempo, estos talleres se transformaron en auténticas colonias del sur de España, del oeste de Cilicia y del norte de África. En el año de 1814 a.C. fundaron Cartago, en la actual Túnez, una de las colonias más importantes que heredó su poder durante muchos años. Pero los fenicios no eran solo navegantes hábiles, también eran expertos en el intercambio cultural. Introdujeron el codiciado tinte púrpura para las túnicas de los sacerdotes y compartieron su alfabeto fonético, que facilitó la comunicación entre comerciantes de diferentes idiomas, que hablaban diferentes idiomas. Los fenicios, con su espíritu intrépido y su pericia en el mar, dejaron una marca indeleble en la historia del Mediterráneo, convirtiéndose en leyendas de la navegación y en el comercio de la antigüedad. Tema: las ciudades griegas. Imagínate viajar a la antigua Grecia, donde se gestó una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. Te preguntarás cómo estas personas lograron prosperar en un territorio tan montañoso y rocoso como hoy es Grecia. Grecia, conocida como la cuna de la civilización griega, tenía un terreno desafiante. Con suelos secos y ríos cortos, los agricultores griegos tenían que esforzarse mucho más que sus contrapartes egipcias para cultivar cereales. Sin embargo, la naturaleza les otorgó otros regalos como la vid, higueras, olivos, naranjos, limoneros y palmeras. La geografía de Grecia también dificultaba la comunicación, porque sus montañas se imponían en el camino. Pero los antiguos griegos eran ingeniosos. Heredaron conocimientos de los micénicos y pronto se convirtieron en expertos navegantes. Descubrieron que el mar podría ser su vía para conectar con otras culturas y satisfacer sus necesidades económicas. Así se aventuraron en el comercio marítimo, lo que eventualmente les permitió establecer colonias en todo el Mediterráneo oriental. Alrededor del año 1000 antes de nuestra era, varias olas de pobladores llegaron a la península griega y fundaron pequeños reinos que gradualmente se expandieron por todo el territorio. A pesar de que cada grupo tenía su propio idioma, la necesidad de comunicarse los llevó a mezclar sus lenguas, dando origen al griego. Con el tiempo, todos se identificaron como helenos. Fíjate, lo más fascinante es que estas ciudades griegas no se unificaron bajo un solo gobernante, como otras civilizaciones que hemos visto. Se organizaron en ciudades independientes, fortificadas y llenas de vida. En estas ciudades se erigieron monumentos, edificios impresionantes, plazas públicas y bulliciosas y mercados muy vibrantes. Aquí la gente se reunía para charlar, intercambiar noticias, escuchar música, recitar poemas y explorar las historias de los dioses o las novedades que traían los marineros de tierras lejanas. Dos de las ciudades más poderosas en la antigua Grecia fueron Esparta y Atenas. Cada una tenía su propia personalidad. Esparta, gobernada por 2 reyes, era una sociedad militar donde todos, incluido también mujeres y niños, formaban parte de la máquina de guerra. Los espartanos llevaban vidas sencillas y se concentraban casi siempre en la agricultura. En contraste con Atenas, que era una ciudad bulliciosa, enriquecida por el comercio marítimo y también impulsada por la industria. Aquí la vida cultural florecía. En el siglo V antes de nuestra era, los ciudadanos atenienses comenzaron a reunirse en asambleas para opinar, tomar decisiones sobre la organización de la ciudad. Con esto se marcó el comienzo de la democracia, donde el pueblo elegía a representantes para defender sus intereses y gobernar. Sin embargo, es importante destacar que esta democracia no incluía a todos. En ese tiempo, solo los hombres libres mayores de 20 años eran considerados ciudadanos, lo que realmente era una minoría. Las mujeres, los niños y los extranjeros
y numerosos esclavos que vivían y trabajaban en la ciudad pues no tenían el derecho al voto. A pesar de esto, la democracia griega fue un gran avance para romper con esta idea de que las poblaciones deberían de ser gobernadas por reyes considerados superiores por un supuesto linaje divino. Y así, jóvenes, en la antigua Grecia se sembraron la semilla de lo que hoy en día podríamos conocer la democracia y la rica herencia cultural que aún apreciamos. Antes de terminar, te dejo a continuación las preguntas para que completes tu actividad y la lleves en la clase para socializarla la próxima clase. Sin más, nos vemos en un próximo video. Bye bye.